Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video de hoy. Un giro estratégico inesperado. La forma en que el ejército de Ucrania cambia el enfoque de su contraofensiva, rompe la narrativa de los medios y obliga a los líderes rusos a quedar atrapados en una situación sin salida. Un golpe letal a la infraestructura energética. Análisis de la táctica de ataques quirúrgicos utilizando drones suicidas. La vida de más de 1.25 millones de personas, junto con numerosas bases militares, incluida la flota del Mar Negro, se ve afectada por cortes masivos de electricidad y agua. Acaparamiento de combustible y mercado negro. La verdad sobre la orden de emergencia que estrangula el suministro de gasolina civil para salvar a las unidades blindadas en el frente sur. El ataque secreto en el astillero Salip. El destino trágico de los superbuques robados. Proyecto 15310. Y el cañón principal que fue destruido justo antes de su botadura. La gran evacuación y el colapso económico. Filas de autos huyendo durante 15 kilómetros sobre el puente y el golpe final dirigido al turismo, que es la columna vertebral de la península. El precio de la obstinación, la pérdida del puente que se está pagando y cómo se están debilitando las líneas defensivas en otros frentes solo para mantener una herida abierta que sigue sangrando. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien Su. Antes de entrar en el contenido detallado, les agradecería que se tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. Putin está inquieto. Ucrania ataca la fábrica Salip. La subestación eléctrica colapsa. Crimea cae. Estimados señores, el ejército de Ucrania acaba de lograr avances rápidos a lo largo de un corredor estratégico que se extiende desde la región de Donbass hasta la península de Crimea. El enfoque de esta contraofensiva ahora se ha desplazado oficialmente hacia Crimea, un movimiento tan decidido y peligroso que ha obligado al presidente ruso, Vladimir Putin, a prestar mucha atención. Según los informes preliminares de campo publicados por la prestigiosa agencia de noticias The Kyiv Independent, hasta antes de que terminara el mes de junio, casi la mitad de la superficie de esta estratégica península había quedado completamente sin electricidad. Este nivel de parálisis generalizada del sistema significa que alrededor de 1.250.000 personas tienen que vivir en la oscuridad total, desde sus propias casas hasta las esquinas de las calles. La causa de esta grave crisis energética en realidad es muy clara y de carácter sistémico. Las plantas eléctricas, las subestaciones gigantes y la infraestructura energética clave de Goimea han estado sufriendo ataques aéreos continuos y devastadores durante toda la semana pasada, especialmente en los últimos 2 días. En tan solo 48 horas, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania llevaron a cabo una campaña de ataques de precisión a un nivel nunca antes visto. Atacaron y desactivaron de manera continua al menos 10 subestaciones de alta tensión que se consideran la columna vertebral de toda la red eléctrica interna en Goimea. Esta sofisticada operación de combate coordinado se llevó a cabo entre el 15 de junio y el 3 de julio y fue confirmada de inmediato en tiempo real por los mapas satelitales de incendios de FIRMS de la NASA y por observadores internacionales independientes. El calor de las explosiones convirtió los puntos clave de intersección energética que se extienden desde la costa oeste hasta el norte de la península, en mares de fuego que se elevaban hacia el cielo. En pleno apogeo de la temporada turística de verano, la obstinación y la determinación del Kremlin de continuar la guerra a toda costa llevaron el destino de Goimea a un escenario completamente diferente. El cielo de Goimea retumbaba con el rugido de los motores y una a una las infraestructuras eran atacadas y destruidas. Los centros de coordinación energética, clave en Sebastopol, Alustar, Zasnoperekov y Amiens, fueron atacados simultáneamente y quedaron envueltos en llamas rojas. La red eléctrica principal en las regiones del noroeste, el centro y la larga costa sur sufrió daños tan graves que no podían repararse de la noche a la mañana. Incluso las autoridades que controlan la zona no pudieron ocultar este impacto devastador ante los medios nacionales. Según datos del periódico Kommertian, el principal medio oficial de Rusia,
decenas de miles de habitantes en Amiens y Saznoperekov han tenido que vivir sin electricidad ni agua durante todo este tiempo. En la aldea cercana de Isun, la falta de agua ha continuado hasta el sexto día, llevando la vida de los habitantes al límite. Mientras tanto, la zona urbana de Feodosia, con una población de aproximadamente 100.000 habitantes, se ha convertido en el epicentro de esta crisis energética. Y la situación en otros centros logísticos y turísticos importantes, como Yevatoria, Saki, Yanta o Bachisa-Bachisasay, no es diferente. Parece un desastre humanitario en pleno desarrollo. Como se puede entender claramente, el ejército ucraniano está desmantelando y destruyendo directamente la infraestructura clave y el corazón de todo el ecosistema energético en la zona ocupada. La estación de transformación de alta tensión en el oeste de Crimea fue el primer objetivo estratégico que fue destruido por ataques quirúrgicos. Después, el almacén de combustible de la central termoeléctrica de Kerch, de gran importancia estratégica, fue completamente incendiado por drones. La estación central de distribución de gas, que suministra energía a la capital Simferópol, también fue destruida, debilitando gravemente la capacidad de producción eléctrica local. Incluso el centro principal de transformadores de la planta eléctrica de Sebastopol también fue completamente destruido, dejando a la ciudad portuaria estratégica donde está estacionada la legendaria flota del Mar Negro en un apagón generalizado. Ante esta serie de pérdidas devastadoras, la empresa energética Kimenego se vio obligada a implementar un estricto programa de cortes de electricidad. Sin embargo, el sistema ha sufrido golpes demasiado severos, lo que hace que equilibrar la carga de inmediato sea una tarea técnicamente imposible para los ingenieros operativos. Incluso las dos plantas termoeléctricas, Balagrava y Tavrida, obras construidas por Rusia con gran orgullo y enormes presupuestos tras la anexión de 2014, ahora están completamente impotentes ante la carga energética regional. El famoso proyecto del puente energético, que lleva electricidad desde el Kubán a través de un sistema de cables submarinos, está siendo forzado a operar muy por encima de su capacidad nominal y sufre constantemente cortes de energía. Aún más aterrador, debido a que las bombas eléctricas de alta capacidad en toda Crimea dejaron de funcionar, las redes de suministro de agua subterránea y superficial se desconectaron de inmediato al mismo tiempo que el suministro eléctrico. Cuando la gente tiene que sentarse en la oscuridad de sus casas, al mismo tiempo se enfrenta a la impotencia de no tener ni una gota de agua limpia saliendo del grifo, junto con el riesgo de un brote grave de enfermedades. El panorama general, después de los ataques, muestra una cruda realidad geopolítica. El Kremlin ahora ni siquiera es capaz de garantizar el suministro básico de electricidad para Crimea, un lugar que antes consideraban una fortaleza central e inexpugnable para su poder militar en la región. Este círculo vicioso de caos no se detiene en la vida civil, sino que de inmediato se extiende y debilita directamente la fuerza de la maquinaria logística militar rusa. Cuando los depósitos estratégicos de petróleo y gas en el estrecho son incendiados hasta quedar reducidos a cenizas. Los envíos de suministros de combustible para el Frente Sur, que seguían el eje principal de Mariúpol y Melitopol, fueron cortados de manera tajante, como si fuera una incisión quirúrgica. Para mantener con vida a las unidades blindadas en la línea del frente, el ejército ruso ahora tiene que arreglárselas, requisando la escasa y ya agotada cantidad de combustible de la población civil para operar sus unidades mecanizadas. La combinación de estos dos factores está destruyendo por completo el mito de Crimea como una fortaleza inexpugnable, y está cambiando la narrativa en los medios y la opinión pública internacional. Entonces, ¿cuál es realmente la estrategia metódica de desgaste de Ucrania ante la corriente de la narrativa de los medios y la opinión pública internacional? Para mantener la vida en esta tierra, el gobierno de Kiev y las fuerzas combinadas en el frente ruso ahora tienen que arreglárselas de manera clara y sin ningún tipo de acuerdo, utilizando los recursos que ya han puesto en marcha, como los sistemas no tripulados de Robert Bob pertenecientes a las fuerzas mecanizadas. La comunidad internacional es la que mantiene con vida a estas unidades blindadas, estratégicas y despiadadas. En respuesta a la agencia de noticias Reuters, con una actitud firme, el señor Brody afirmó que en un futuro muy cercano aislarán completamente Crimea.
Este plan tiene como objetivo crear condiciones de supervivencia tan difíciles que las fuerzas rusas tengan que arreglárselas con muy pocos recursos. Gần, họ sẽ cô lập hoàn toàn Crimea. Incluso los ingenieros y trabajadores de la industria de defensa no podrán refugiarse ni sobrevivir en las instalaciones técnicas de la zona. En una declaración transmitida, Mikhailo Fedorov también lo mencionó. Siguiendo esa estrategia, se ha enfatizado repetidamente que esta península pronto será completamente aislada, cortando todas las rutas, y el ejército ruso quedará aislado, como una isla en medio del mar. Se ha dicho que la península pronto será cortada completamente del territorio ruso y quedará aislada, como una isla en el océano. La oscura realidad y la situación que está cayendo en picada en Crimea pueden ser detenidas por la mano del presidente Putin. La posibilidad de detener, revertir o evitar este colapso sistémico en el campo de batalla está siendo observada y seguida de cerca por los expertos militares occidentales y la opinión pública. Las imágenes reales, captadas por satélites y desde el terreno, han demostrado la impotencia y la falta de eficacia de las medidas defensivas que el Kremlin ha intentado implementar hasta ahora. Un ejemplo claro de este estancamiento acaba de ocurrir dentro de las propias fuerzas, a pesar de las medidas preventivas que el Kremlin ha intentado implementar hasta ahora. El ejército es considerado uno de los símbolos de poder supremo y más confiables del presidente Putin, mientras luchan desesperadamente para detener y contrarrestar las fuerzas agotadas de Ucrania y la región de Crimea. Desde el punto de vista económico y psicológico-social, el sustento económico y social de la población, basado en el turismo, casi ha sido borrado por completo del mapa estratégico. Para una región que alguna vez se enorgulleció de recibir hasta 7 millones de turistas, ahora está luchando al tratar de afrontar la cancelación masiva de reservas en medio del caos, justo en el corazón del verano, lo cual es un golpe sin precedentes. La grave crisis de combustible, combinada con la tormenta de los escuadrones de drones y la cancelación masiva de vuelos en medio del pánico, justo en el corazón del verano, es un golpe sin precedentes. Las explosiones continuas han eliminado a Crimea de la lista de los 10 destinos principales para los rusos. Las famosas playas a orillas del Mar Negro ahora están vacías y los complejos turísticos están a oscuras. Muchos negocios locales que dependen del turismo ahora están luchando por sobrevivir. Incluso el jefe de la administración local, designada por el gobierno ruso, aquí tuvo que admitir amargamente ante los medios que el optimismo falso de quienes operan los servicios públicos no puede ocultar la parálisis de las actividades económicas sostenibles. Este colapso económico generalizado, sumado a los enormes y crecientes gastos militares sin un final a la vista, ha creado un agujero negro de déficit y un presupuesto cada vez más abultado para las autoridades ocupantes. El continuo bombeo de recursos financieros desde el territorio ruso para mantener la posición de Crimea ya no es una política tan fácil ni viable como antes. Entonces, ¿cuánto tiempo más podrán el aparato estatal, el ejército y la economía rusa resistir la presión del cerco de aislamiento que se está cerrando cada vez más en Crimea? En la noche del 25 y la madrugada del 26 de junio, cuando los drones de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania lograron infiltrarse con éxito en el astillero Salip, que estaba fuertemente protegido en la entrada. Este audaz ataque asestó un golpe mortal al centro logístico de la Marina rusa, causando graves daños a 2 buques cableros del proyecto 15.310 llamados Zar ruso y Vysatka, buques de guerra que fueron construidos bajo el más absoluto secreto y con grandes expectativas militares. Pero no se detuvo ahí. El barco de pasajeros y carga Chovablot, que ya había completado el 96% de su construcción y se preparaba para ser botado, también sufrió daños estructurales graves. Esta nave especial, considerada una de las últimas y más importantes esperanzas del centro logístico, fue duramente golpeada en el estrecho de Kok, donde las instalaciones han sido atacadas repetidamente. Sin embargo, esa última esperanza fue hundida hasta el fondo. Al perder los medios de transporte naval, las fuerzas rusas quedaron en una situación extremadamente difícil. Los buques de guerra, desesperados, buscaban rutas alternativas primitivas y temporales para evitar el alcance del fuego y los ataques aéreos repetidos de Ucrania. Esto sucedía a lo largo de la extensa ruta terrestre de Arabat. Ante los ataques mortales en el centro, se construyó de emergencia un puente improvisado para mantener el flujo militar naval que apenas sobrevivía. Las imágenes satelitales, publicadas por Soboda el 30 de marzo, revelaron la impotencia estratégica de las fuerzas navales, mostrando claramente la ruta terrestre improvisada,
desolada y los puentes flotantes temporales utilizados en la guerra. El miedo provenía de los enormes depósitos secretos. Những con đường đất hoang vu và những cây cầu phẳng. Rápidamente se transformó en una ola de pánico que envolvió a la comunidad local, provocando una gran evacuación. Con un carácter disruptivo y demográfico, está acelerando el colapso de la capacidad logística central de la Marina Militar. Este proceso, con buques de guerra construidos en secreto absoluto y largas filas de vehículos aparentemente interminables que se extienden hasta 15 kilómetros en la salida del puente, ha sido captado por lentes satelitales. La magnitud de la situación ha intensificado el pánico psicológico que se está propagando en la sociedad. Los rusos que llegaron a establecerse, los inversionistas y los últimos grupos de turistas que quedaban en la península están huyendo en masa, porque la amenaza de la oscuridad se cernía por delante, mientras que en la dirección hacia la flota, el puente está completamente vacío y no hay ningún vehículo civil. En la dirección opuesta, hacia el territorio ruso, la espera para poder escapar ya ha superado las 5 horas. Incluso los nacionalistas rusos, aquellos que siguen de cerca la situación en Rusia, han tenido que esperar más de 5 horas para poder escapar. Los que monitorean la situación en la región también han tenido que advertir públicamente en sus canales de comunicación que esta es la última oportunidad para salir de Crimea. La huida de la fuerza laboral altamente calificada, junto con la población civil, no solo representa un golpe mortal para la capacidad central de la región, sino que también es una derrota psicológica significativa para Moscú en el campo de batalla estratégico. Mantener fuerzas en este territorio, donde la economía manufacturera se ha paralizado por completo, ni siquiera pueda garantizar las necesidades básicas de vida para las fuerzas allí, claramente ya no tiene ningún valor militar razonable. Cuando los corredores logísticos clave fueron cortados y los puentes estratégicos destruidos, el ejército ruso quedó atrapado en una situación tan grave que no podía transportar suministros, incluso una pequeña pieza de repuesto para los soldados que luchan por sus vidas en el frente sur. El puesto de mando crítico en el centro de la logística de apoyo. Ở mặt trận phía Nam. Desde entonces, regresaron al puerto de Sebastopol junto con los buques de guerra y los suministros. Ahora, esa sensación de impotencia y la amarga retirada se están extendiendo rápidamente a las grandes unidades blindadas del ejército. El aparato administrativo central, el núcleo de la capacidad de resistencia y el apoyo militar de Rusia en Crimea se está derritiendo poco a poco como un enorme bloque de hielo bajo el calor de los ataques de los buques de guerra, que antes se consideraban absolutamente seguros. Para aferrarse a esta península como un símbolo político, el Kremlin se encuentra en un dilema, viéndose obligado a retirar municiones y sistemas de defensa aérea de varias áreas con la esperanza de remilitarizar Crimea. Es un gran ajuste. Al verse obligado a retirar municiones y sistemas de defensa aérea de otros frentes en conflicto para reasignarlos a Crimea, se ha extendido por un área geográfica más amplia, convirtiéndolos en objetivos vulnerables ante los ataques. Esto debilita la capacidad logística de Moscú en una zona más amplia, haciéndolos objetivos fáciles ante ataques sorpresivos y peligrosos por parte de Ucrania. Es probable que una retirada naval total de Crimea no sea anunciada oficialmente por el Kremlin mañana por la mañana, y este proceso podría prolongarse obstinadamente. Sin embargo, los datos reales e innegables en el campo de batalla han demostrado que el papel de Crimea como una base militar segura, sostenible y viable desde el punto de vista logístico ha sido completamente eliminado. La presencia militar crucial de Rusia en esta península ya no ofrece ninguna ventaja estratégica para la Marina. Bị xóa sổ. La presencia y la obstinación de Rusia en esta península ahora, de hecho, está funcionando como una herida abierta que sangra sin poder detenerse, debilitando constantemente la fuerza de la flota. Suscríbete al canal Gingon para no perderte videos interesantes. Vậy liệu chiến lược cô lập ¿Es realmente la estrategia de aislamiento del ejército ucraniano, basada en la superioridad tecnológica y una paciencia extrema, la jugada final que obligará a Rusia a retirarse por completo de Crimea? No importa el gran colapso, la vergüenza por la capacidad logística naval que se acumula cada día hará que el gobierno del Kremlin esté dispuesto a apostar para mantener la península, fabricando barcos con estrictas medidas de seguridad con la esperanza de que el ejército giá